Hermanos, imaginémonos, ¿cierto?, la escena que venía anteriormente. Durante 52 días, una obra pero maravillosa, rápida, contrarreloj, donde en ese tiempo el sonido que se escuchaba era el martillo, los cinceles, quizás los gritos de ánimo a quienes estaban construyendo esta muralla, el ruido de un trabajo incesante que no se detenía, que estaba ahí. Suene, que suene, todo el día los cinceles partiendo piedra, tratando de levantar ese muro. Ahora el muro ya está terminado, ¿cierto? Hace un par de capítulos atrás veíamos, ¿cierto? El hermano Jano nos transmitía cómo Esdras leía la ley al pueblo. El pastor Gonzalo la semana pasada nos compartía la primera parte donde aquí el pueblo se humilla a través de los levitas y declara una adoración como muy pocas veces se ve en la Biblia, un reconocimiento de pecado. El muro ya está terminado, ya no suenan los martillos. Ahora era necesario escuchar la ley, pero también reconocer el pecado. Nehemías, ese gran líder, sabía que el muro de piedra no resolvía el problema más profundo del pueblo. El problema más profundo que el pueblo de Israel tenía y el que esta iglesia tiene es el corazón humano. Por eso en el capítulo 8 vemos al pueblo reunirse esta vez no para una fiesta de inauguración, aunque sabemos que los israelitas eran muy buenos para la fiesta. Vemos al pueblo reunirse esta vez para escuchar la palabra de Dios por boca de Esdras. Y la palabra, como un espejo, les muestra al pueblo quiénes son ellos. Y lo más importante, que es lo que acabamos de leer ahora, que ellos, producto de la lectura de la ley, recapacitan. El pueblo entiende quién es Dios. A través de la ley, quién es Dios. Lo que nos lleva a este capítulo, el capítulo 9. Y esta vez ya no es Nehemías, un gobernante político, ya no es Esdras, un sacerdote, sino ahora los levitas son los encargados de guiar al pueblo en una oración larga, como nos pudimos dar cuenta, que responde a la lectura de la ley. Y esta respuesta no son aplausos, ¿cierto?, a la lectura de la ley. No, bien, Esdras leyó la ley y aquí reconocemos que eso es verdad. La respuesta fue una oración y una confesión de pecados y una retroalimentación desde, como nunca se ve, una teología bíblica, ¿cierto?, en un capítulo de la Escritura, detallada de todas las veces que Israel fue bendecida por Dios, pecó contra el Señor, fue exiliado y fue traído de vuelta a la bendición del Señor. Eso es lo que acabamos de leer. Toda la historia, con los versículos que leyó el pastor Gonzalo la semana pasada, hasta ahora, de Israel. De cómo fueron bendecidos y de cómo Dios cumple su promesa. En este sermón de hoy veremos el pecado tenaz de los hombres versus la gracia sobreabundante del Señor, que una y otra vez nos llama a sus plantas. Esta oración que los levitas llevan y hacen dirigir al pueblo, ¿cierto? Dirigen al pueblo a orar de esta manera, es una oración que desnuda el alma de la nación, que les muestra quiénes son delante de un Dios 3 veces santo. Hoy vamos a sumergirnos en esta oración, específicamente en los versículos que leímos del 16 al 37. Y lo que vamos a descubrir es este contraste radical, como les decía, del corazón del Evangelio mismo. Nuestra rebelión obstinada a diario versus esa gracia tenaz del Señor. Para nosotros, como una congregación que se está preparando para ser una iglesia conformada, entender este contraste entre nuestro pecado y la gracia del Señor no es solo entender la lección de la historia bíblica que estamos leyendo, de cómo los levitas clamaban al Señor, sino es una forma en la que cómo nosotros debemos construir nuestra vida, cómo debemos practicar la vida de cristianos y cómo debemos vivir como iglesia. Esta vez con un relato mucho más largo que el que hacían los levitas aquí. Ahora hasta Cristo mismo. La historia se extiende en nuestros tiempos
Entonces nos enseña cómo debemos construir todo lo que somos y todo lo que hacemos de la mano del Señor. Comenzamos con el primer punto, que es la oración de los levitas. Y ellos, como si fueran doctores, y bueno, que se manejaban en el tema de despostar a la hora de los sacrificios, hacen unas frases bien específicas que se ocupan en la Biblia y hacen una anatomía de esta rebelión del pueblo y muestran un corazón duro de parte de ellos y un cuello duro, corazón orgulloso y un cuello duro. La frase que más conocemos de eso nosotros es que el pueblo era duro de cerviz, ¿cierto? Esa frase suena mucho. Es decir, era un pueblo duro de cuello, de nuca, de esta parte de acá atrás. La oración de los levitas, queridos hermanos, es directa. Si vamos el versículo 16 y 17, no endulza la realidad del pueblo, ni le quita peso al pecado que ellos vivían cometiendo. Si vemos el versículo 16, dice: pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Ahí está la raíz de todos los pecados, de Israel y también de los nuestros. La dureza de cerviz. Si me permite, la frase más parecida en chileno, no en español, en chileno, me gusta el chileno, es cuando muchas veces usted ve a un cabro que es porfiado, ¿cierto? Y los profesores, nosotros no vemos a esos niños aquí, pero cuando los profesores, por ejemplo, los atienden ahí, o uno mismo como papá ve, y uno dice: este cabro es duro de cabeza, ¿cierto? Es como la frase típica. O hay otros que son más viejitos y dicen: es duro de mollera. Es durito de mollera este cabrito, no aprenda la primera. Duro de cerviz. Puede sonar gracioso, pero a pesar de los años y de los tiempos y de los lenguajes, nosotros ocupamos la misma expresión por una persona que es porfiada. Y aunque parezca gracioso, esa es la raíz del pecado de Israel. Su soberbia y su orgullo, hermano. Y esa es la misma raíz del pecado que nosotros tenemos. El creer que nosotros somos más que nuestro hermano, que sabemos más que nuestro hermano, de no ser de corazones enseñables, de creer que mis reglas son mejores que las de mi hermano, que las que están en la Escritura, que yo incluso, hay corazones que cuando uno los escucha hablar, da la impresión que saben incluso más que el Señor. Porque usted escucha con hermanos que se las saben todas. Nunca aprenden nada de nadie porque se la saben todas. Y eso demuestra orgullo en nuestro corazón. A mí no me gusta cómo lo hace el otro. A mí no me gusta cómo lo hacen ellos porque yo lo haría mejor. Orgullo y soberbia en el corazón. El pueblo andaba un tiempo bien, orgullo y soberbia. ¿Y sabe cuándo viene esa soberbia y cuándo viene ese orgullo en nuestro corazón, hermano querido? Cuando el Señor permite que seas bendecido. Yo le invito a examinarse usted mismo. Y dígame si en un momento de prueba, de dificultad, en un momento donde usted está próspero, bien económicamente, con trabajo estable, dígame si en ese momento no ha sido orgulloso cuando está mejor. Pero cuando usted está probado, cuando usted está en dificultades, cuando usted está pasando necesidad, cuando la economía en el hogar no va bien, andamos de guatita. Venimos a la iglesia todos los domingos, nos congregamos, queremos que nos vayan a visitar los ancianos de la iglesia, queremos que el pastor o el presbítero me haga una oración, ¿cierto? Óreme para que se me vaya la mala pata. Pero cuando el Señor nos vuelve a bendecir, tal como Israel otra vez lo bendijo, entonces otra vez nuestro orgullo crece, nuestra soberbia crece. Analicémonos, hermanos. Cuando pasamos por pruebas financieras, es cuando más fieles somos en nuestros deberes de diezmar y de ofrendar. Cuando viene la prosperidad, nos falta. Se nos hace poco. No nos alcanza. Y creemos que el reducir eso al Señor nos va a salvar de la crisis que estamos viviendo, cuando es todo lo contrario. Eso es orgullo, eso es dureza de cerviz.
Eso es ser cabeza dura. Y es lo que los levitas están orando a nombre del pueblo y haciendo reconocer al pueblo, de que si están como están, es por su orgullo y por la dureza, de no querer someterse a la voluntad del Señor. Y el resultado es trágico, hermanos. Si me acompaña el versículo 17, dice: rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y en su rebelión nombraron un líder para volver a su esclavitud en Egipto. ¿Cuántas veces ellos no quisieron volver a ser esclavos? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no queremos volver a ser esclavos de nuestros pecados, de nuestros pensamientos, de nuestra maldad, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia? Porque creemos que en la esclavitud, al igual que Egipto, que los israelitas de Egipto, pensamos que ahí estamos mejor. El Señor nos ayude. Otro pecado grave que hicieron ellos fue negarse a recordar. Dice el texto ahí, se negaron a recordar. Curiosamente, Israel, espero nosotros no, sufrían constante amnesia espiritual y colectiva, porque todos se olvidaban de lo que el Señor había hecho para liberarles. Todos. Olvidaron el milagro del Mar Rojo, el maná del cielo, el agua de la roca. Y en esa locura que les venía con su orgullo, ¿qué decidieron? Nombrar un líder para volver a ser esclavos. Estábamos mejor en Egipto. Prefirieron la familiaridad con el opresor antes que la incertidumbre, ¿cierto?, en las que el Señor los enfrentó para llevarlos a la libertad. Y el opresor de nosotros, hermanos queridos, no es el hermano de al lado, no es el vecino de al frente. Y suena fuerte esto, pero así como el opresor en su tiempo fue el faraón para Egipto, el opresor de la iglesia es el diablo. Y aunque suene duro, muchas veces nosotros queremos volver a las reglas de él, porque creemos estar mejor en esclavitud, porque creemos que estamos mejor donde tenemos una supuesta libertad, pan y agua justas para el día, siendo esclavos, ante la incertidumbre de un caminar con Dios, donde parece que nunca vamos a llegar y pasan 40 años en el desierto y parece que no se va a cumplir, pero Dios cumple. Y desde una mirada bíblica y desde una mirada como nosotros, ¿cierto?, de la teología reformada, esto no muestra otra cosa que la depravación total del hombre. Esa depravación total de nuestros corazones. De que no es que seamos malos es que somos tan malos como podemos ser. Como somos de malos. Porque nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad las dejamos y queremos que se vayan cautivas al pecado, a nuestros deseos personales. Naturalmente nuestros corazones se inclinan, al igual que Israel, a la rebelión y al olvido de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y como iglesia en formación, esta es una de las primeras cosas que debemos confesar ante el Señor, que olvidamos lo que Él hace por nosotros y que constantemente queremos volver al yugo de la esclavitud. Y queridos hermanos, debemos recordar que tú y yo no estamos aquí porque somos más inteligentes que mi hermano que no va a la iglesia. Mi hermano carnal, que de verdad no va a la iglesia. No es que tú seas mejor que tu vecino que no va a la iglesia y por eso tú estás acá. Estamos aquí por la pura gracia del Señor. Porque Dios ha abierto nuestros ojos a pesar de nuestra condición. Nuestra misión no nace del orgullo de tener la verdad, yo tengo la verdad, sino de la humildad de haber sido rescatados de nuestra propia necedad, de nuestro propio pecado, de nuestro propio orgullo. Esta iglesia es algo así como un hospital para pecadores. No es un club de gente perfecta. Y en ese hospital, tú y yo vamos a ser pacientes hasta que Cristo venga. Enfermos que van a ayudar a curar a otros enfermos. Pero el doctor es uno solo en la iglesia, y es el Señor. Pastores, presbíteros, diáconos, líderes,
necesitan del doctor y necesitan ser sanados por ese doctor. Otro punto que podemos destacar en este pasaje es la gracia incomprensible del Señor. Es ese Dios que no abandona a su pueblo. Si usted puede ver del versículo 17 al 25, justo cuando la confesión de pecado de Israel llega a su punto más bajo. Y eso fue cuando hicieron el becerro de oro. Derritieron todo lo que tenía, mientras en ese mismo momento Dios le estaba entregando la ley a Moisés, ellos estaban haciendo un becerro de oro para adorarle. Eso es la bajeza máxima que Israel podía enfrentar. Pero ahora el tono de la oración comienza a cambiar. En medio de la descripción de la traición del pueblo, surge una de las declaraciones más hermosas que podemos encontrar en la Escritura. Vamos al final del versículo 17. ¿Y qué dice allí? Pero tú eres un Dios de perdón. Eres clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. ¿Se da cuenta el contraste de un pueblo pecador con la gracia del Señor? Ellos nombran un líder para volver a la esclavitud, pero Dios a cambio, ¿sabe lo que les da? Su presencia. Ellos construyen un becerro de oro, un ídolo allí, lo ponen al medio del pueblo para que el pueblo lo adore, pero ¿sabe lo que les revela el Señor? Su perdón. Fue Moisés el que de rabia rompió las tablas, y no el Señor que los pudo haber quemado así por estar adorando un becerro de oro. Dios los perdonó. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo, hermanos? Cuando Dios con un chasquido de dedos, y si es que un chasquido de dedos nos pudiera hacer desaparecer ante nuestra maldad y nuestra desobediencia y nuestra porfía, pero nos vuelve a perdonar. Nos vuelve a llevar al momento de la bendición. El versículo 19 dice: tú, en tu gran compasión, no los abandonaste en el desierto. Hermanos, por 40 años, dice la Escritura, y en el versículo 21, su ropa no se desgastó. Sus pies no se hincharon caminando tanto tiempo. Sino todo lo contrario, dice que el Señor les dio reinos. Versículo 22 al 25, les dio naciones y una tierra que rebosaba en abundancia. Aquí vemos la soberanía de Dios en su gracia. Su decisión de ser misericordioso no depende de nosotros, como tampoco dependió su misericordia de Israel, porque no merecían su misericordia. El Señor es fiel a su pacto, es fiel a su carácter, incluso cuando nosotros somos infieles. Esta es la gracia que nos sostiene día a día, la gracia que nos hace perseverar día a día en los caminos del Señor. Como dice el apóstol Pablo allá en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra misión como iglesia, ese es el pasaje que debemos tener claro para nuestra misión. Ese es el evangelio que perdonamos. Nosotros nos decimos: ¿sabes qué? Antes de venir a la iglesia, vecino, tenéis que cambiar primero. Nosotros decimos: ven a Él, entrégate a Él, ven tal como estás, porque el que hace la obra es el Señor, no somos nosotros. El corazón tuyo no es cambiado por un pastor, por un anciano de la iglesia, por un diácono, por un líder. Tu corazón ha sido transformado por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Es Él el que transforma. Lo que a nosotros nos compete es decirle al mundo: ven, porque hay un Dios que aún siendo nosotros pecadores, entonces Él, con su amor para con nosotros, nos ha comprado y nos ama. Nuestra misión es presentar el asombroso carácter perdonador de nuestro Dios a un mundo que, como Israel, a ese mundo que está afuera, que ya olvidó lo que Dios ha hecho. Cuando usted va caminando, va en el auto, va en la bicicleta, va a donde vaya,
Incluso hasta para nosotros es tan normal y no cuestionarlo. ¿Y ese árbol cómo se creó? Para el mundo es normal, Dios no existe. No, el árbol está ahí porque la evolución, ahí salió un árbol. Y a veces nosotros como cristianos caemos en lo mismo. Nos olvidamos de las maravillas del Señor. Otro punto que este pasaje nos lleva a ver es ese ciclo doloroso que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, a través de los siglos y de los años, desde Israel hasta hoy, vive constantemente. El ciclo doloroso que vive ese pueblo versus la fidelidad inquebrantable de Dios. Si vemos del versículo 26 al 35, la historia continúa y lamentablemente el patrón se repite. Cuando los levitas están leyendo prácticamente la historia de Israel, el patrón es una y otra vez el mismo. Bendición y prosperidad. Dios les da una tierra. Después, rebeldía y pecado. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti y echaron tu ley a sus espaldas. La olvidaron, versículo 26. Tenemos entonces bendición, rebeldía. Para luego, ¿qué viene después cuando usted peca, hermano querido? Siempre va a estar cuando usted peque. Hay algo que no deja de pasar. ¿Qué es? Dígalo fuerte, la consecuencia. Y la consecuencia del pecado viene acompañado de algo, del juicio de Dios. Dios los bendecía, se rebelaban y venía el juicio, la consecuencia, y Dios los entregaba en manos de sus enemigos, versículo 27. Para después el pueblo otra vez de guatita llorando, clamaba, y venía el clamor y el arrepentimiento, y ahí dice, ¿cierto? Y en angustia clamaban a Dios. ¿Cuántas veces ha leído eso en la Biblia usted? Y nosotros, ¿cuántas veces lo hemos practicado? En nuestra angustia clamamos al Señor. Y como quinto paso del ciclo, la salvación y la misericordia de Dios, versículo 27 igual. Dios en su gran compasión les envía libertadores para salvarlos. Bendición, rebeldía, consecuencia, arrepentimiento y salvación. Y ese círculo es una y otra vez, y aquí estamos, una y otra vez. Nosotros también somos parte de ese ciclo. Pero incluso, hermanos queridos, en el juicio, el objetivo de Dios no era aniquilar a su pueblo, como dice el versículo 31, sino era siempre llamarlo al arrepentimiento. Dice ahí, pero por tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Nunca abandonó a su pueblo, siempre fue con el remanente que Él guardaba para sí. La confesión de esta oración llega a un clímax de honestidad en el versículo 33. ¿Qué dice allí, hermano? Dice, tú eres justo en todo lo que había venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Yo quiero que por favor repase este versículo. Si después lo puede llegar a ver a su casa, si quiere lo marca, si es de marcar la Biblia, por favor, márquelo y léalo otra vez y repítase esa frase. Si quiere, imprímala en una hojita, póngala ahí, como dice, cierto, el Shemá, poner la ley pegada en las paredes. Tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, pero tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Cuando nos viene mal a consecuencia de nuestros pecados, no hay injusticia del Señor. Es lo que nosotros nos merecemos por nuestro pecado. Y Él aún en nuestro pecado, al impartir su justicia y ese castigo, está obrando fielmente. Y somos nosotros los que una y otra vez obramos perversamente, hermanos. Somos nosotros los que una y otra vez abandonamos a nuestro Señor, dañamos a nuestros hermanos, dañamos a nuestro prójimo. Pero Dios sigue siendo justo en nuestras vidas. No tenemos excusa, no hay culpa. No culpa a Israel esta vez con los levitas las circunstancias, no le echa la culpa a los babilonios, a los egipcios, no le echa la culpa a nadie. Esta vez Israel está aceptando toda la responsabilidad
Y cuando el pueblo de Dios reconoce su culpabilidad, reconoce su orgullo, reconoce la dureza del corazón, entonces lo que el pueblo está haciendo ahora en esta oración es vindicar la justicia y la fidelidad de Dios. Porque cuando culpamos a Dios de nuestras consecuencias, entonces estamos quitándole el lugar verdadero que le corresponde, que es el lugar de justicia. Porque Dios es justo, aunque a nosotros las circunstancias nos parezcan injustas. Esto nos muestra la justicia y la paciencia de Dios. Él no ignora el pecado, hermanos, no ignora tu pecado. Y si no ha puesto el dedo sobre nosotros, es por la sola misericordia. El pecado tiene consecuencias reales en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en tu trabajo. Y esas consecuencias generalmente son dolorosas. Son dolorosas. Sin embargo, el juicio de Dios siempre está teñido de misericordia. Su objetivo final como disciplina no es la destrucción de su pueblo, no es la destrucción de tu vida en el proceso que estás pasando, sino es la restauración de tu vida. Sino es volverte a formar como Él quiere que tú seas, conforme a la palabra del Señor. Para una iglesia nueva como la nuestra, o que está en formación, esta comprensión de esto es vital. Debemos ser una comunidad que siempre tome el pecado en serio. No existen los medios pecados. No existen los pecados tan graves y los otros pocos graves. No, el hermano hizo un pecadito chiquitito nomás. No pasa nada. Mantengo mi pecado aquí, pero una cosa del porte de un botón. No afecta en nada a la iglesia. No afecta en nada a mi familia. Pero también debemos ser una comunidad que no solo mantenga el peso del pecado en su valor que corresponde, sino también una comunidad que muestre y refleje la paciencia de Dios para con nuestros hermanos. Nosotros no descartamos a las personas cuando caen. El hermano cometió un pecado, entonces yo lo llamo al arrepentimiento y lo levanto. Entendemos en ese hermano que cayó o cuando yo caigo, que nuestra santificación es un proceso y que ese proceso dura hasta que Cristo regrese. Cuando seamos transformados en un cuerpo incorruptible de gloria, recién ahí dejaremos de pecar, hermanos. Pero todos nosotros fallamos, todos caemos y estamos en un proceso de santificación como iglesia. Y ese ciclo a menudo es, valga la redundancia, cíclico. Bendición del Señor, rebelión del corazón, ¿cierto? Olvidamos los mandamientos del Señor, viene el castigo, lloramos arrepentimiento y viene el Señor y nos rescata de nuevo. Eso nos lleva a entender la realidad presente. Al final de este pasaje, cuando leíamos, nos muestra cómo el pueblo era esclavo. Ellos señalan al final, si recuerda la lectura, en los últimos versículos del 36 al 37, dice: hoy somos esclavos, y en cuanto a la tierra que tú diste a nuestros padres para que comieran de su fruto y sus delicias, ahora somos esclavos de ella. Dios nunca los llevó ahí para ser esclavos, pero ellos ahora reconocen que su propio pecado, su propia maldad, hace que la tierra se enseñoree de ellos. Ya no están ahí para disfrutar de los árboles y del alimento abundante que había libremente. Ahora deben trabajar muy duro, reconstruir un muro, forjar la tierra para poder comer de ella. Son esclavos de la tierra que era una bendición para ellos. Están en tierra prometida, pero no son libres. El fruto de su trabajo se lo llevan reyes que son extranjeros. Ahora el pueblo, versículo 37, dice, está en gran angustia. Y eso es una paradoja muy dolorosa que nos muestra la Escritura. Están en casa, pero no se sienten en casa. Han sido restaurados, pero esa restauración aún no es completa para ellos. Aún el imperio que domina está sobre ellos. Y nosotros hoy en día vivimos la misma tensión, ¿cierto? El ya, pero todavía no. Nosotros ya fuimos salvados, fuimos comprados, fuimos perdonados,
pero todavía no estamos en la plenitud de esa salvación. Debemos luchar día a día contra nuestros pecados y contra la maldad de este mundo, hasta que Cristo regrese en gloria. Es curioso porque la Biblia en Efesios 2:6 dice algo, que nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales. Y si yo le pregunto a usted si en la última semana se ha sentido toda esta semana sentado en un lugar celestial, yo lo dudo, porque la cara de cansado que tenemos algunos demuestra que claramente no estábamos sentados en un lugar celestial. Pero la Escritura dice a través de Pablo que estamos sentados en lugares celestiales. Sin embargo, todavía vivimos en ese mundo caído. Todavía luchamos con ese pecado, todavía gemimos, como dice Romanos 8:23, esperando, ¿cierto?, la redención final de nuestros cuerpos, cuando estos cuerpos ya descansen de ese trabajo. Somos ciudadanos del cielo, pero vivimos como exiliados aquí en la tierra. Nuestra misión entonces como iglesia vive esta tensión. No le ofrecemos al mundo un escape de la realidad. Ayer me tocaba, por ejemplo, estar compartiendo un mensaje y una oración afuera del hospital por un niño que está muy grave, muy enfermo. Y yo no podía decirle a ellos, ¿saben que ven a Cristo porque tus problemas se van a acabar? Tu hijo se va a sanar, no vas a tener nunca más aflicciones, porque sería mentir. El llamado de la iglesia es, vengan a Cristo, echa sobre Él sus cargas. Vas a tener pruebas, vas a tener aflicciones, vas a tener enfermedades, tus hijos se van a enfermar, tus familiares se van a morir, vas a pasar por momentos crueles en tu vida. Pero yo te aseguro que nosotros, de la mano del Señor, tenemos un alivio que quienes no conocen a nuestro Salvador no tienen. Descansamos en que un día no habrá más llanto, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, porque serán todas las cosas hechas nuevas, cielo nuevo, tierra nueva, y estaremos con Él por la eternidad. Esa es la promesa y en eso cree la iglesia. Tenemos esperanza en Cristo, no de que no tendremos problemas ni aflicciones en esta tierra. Tenemos esperanza en Cristo de que un día estaremos con Él para siempre. Nuestra autenticidad como iglesia no viene de pretender que todo es perfecto, sino de confesar honestamente que nosotros tenemos luchas. Y al igual que Nehemías, al igual que Esdras y al igual que el pueblo de Israel, estamos llenos de luchas mientras nos aferramos a un Dios que es justo y es fiel. Para terminar, hermanos queridos, esta oración que vemos en Nehemías 9 es un espejo para nosotros. Debemos mirarnos en este pasaje y vernos a nosotros mismos. Refleja esa anatomía de nuestra propia rebelión, de nuestro propio orgullo, de nuestro propio olvido de las cosas que Dios hace por nosotros, de nuestra tendencia pecaminosa a volver a la esclavitud del pecado. Pero ¿sabe qué? Gloria al Señor. Gloria a Dios, porque refleja con mucha más claridad esa dureza de nuestro corazón, el carácter de nuestro Señor. Que Él es un Dios de perdón, es un Dios clemente, es un Dios compasivo, lento para la ira y absolutamente desbordante en misericordia. Ese es nuestro Señor, ese es el Señor a quien nosotros servimos. Un Dios cuya gracia es más tenaz que tu rebelión y mi rebelión. Un Dios que es amoroso y amante de nosotros, aún mucho más allá de la dureza de nuestro corazón, de nuestra inconstancia en servir a Dios, de nuestra inconstancia en comprometernos en el trabajo de la obra del Señor. Dios sigue siendo fiel para con tu vida. Dios sigue siendo fiel para con esta iglesia, más allá de cualquier proceso que podamos estar viviendo. Como iglesia que se está formando, hermanos, ¿sobre qué fundamento estamos construyendo nuestra fe? Si lo estamos construyendo sobre mis talentos, tus talentos, sobre nuestros programas de trabajo, sobre nuestra visión de cómo tiene que ser la iglesia, construiremos sobre arena. Se va a desmoronar. Se va a caer. No solo la iglesia, tu vida se va a desmoronar. Pero si nosotros construimos sobre esa roca sólida que refleja el carácter de Dios,
en el Antiguo Testamento y que se ve manifestada, y lo dice la Escritura, que ahora es Cristo, esa roca, esa piedra angular, entonces esta iglesia y tu vida, más allá de cualquier circunstancia, serán inamovibles. Construyamos sobre la roca que es Cristo, construyamos sobre su palabra. Una confesión como la que ellos hicieron aquí en este texto debe llevar 3 cosas. Humildad extrema, radical, reconociendo que somos tan propensos a vagar en esta vida como lo fue Israel. Una confesión genuina de arrepentimiento demuestra adoración profunda, porque muestra y alaba a Dios no por lo que Él nos da, sino por quien Él es, aunque no nos dé nada. Y segundo, una confesión de arrepentimiento produce una misión audaz. Salimos de nuestra comunidad, de esta zona de confort. No salimos allá afuera con un dedo acusador, sino con los brazos abiertos a llamar a las personas a decirle: hay un Dios cuya misericordia es más grande que tu pecado. Lo sabemos. ¿Y sabe por qué esta iglesia lo sabe? Porque Él también es más grande que todo nuestro pecado, y que toda nuestra maldad, y que todo nuestro orgullo, y que toda nuestra porfía en servirle a Él. Que el contraste radical que nos muestra el Señor entre nuestra flaqueza y su fidelidad sea el motor de esta iglesia. Que no olvidemos nuestro pecado y las veces que hemos sido infieles al Señor. Y que no olvidemos nunca de las misericordias y bondades que Él tiene para con nosotros. Que esa sea la fuente de nuestra misión. Que el Señor bendiga a nuestra iglesia. Les invito a orar al Señor.